Sean mis primeras palabras de agradecimiento al Instituto de Ciencias Forenses de IURE por la cordial invitación para participar como ponente en el diplomado especializado en criminalística aplicada con mención en el manejo de la escena del crimen en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Se me ha encargado desarrollar el módulo número 1 denominado Criminalística en la escena del crimen, y debo informarles que este módulo número 1 consta de 4 sesiones de aprendizaje, debiendo desarrollar en esta noche la primera de ellas, que trata básicamente sobre el marco introductorio, el concepto de criminalística que debemos manejar, y luego estaremos concluyendo este segmento inicial con la protección de la escena o el lugar del hecho. Como sabemos nosotros, el proceso penal peruano tradicional viene explorando nuevas formas de administrar justicia. Hoy en día estamos asumiendo nuevos desafíos y nuevos paradigmas en la justicia penal de nuestro país. Estas nuevas formas de administrar justicia se traducen en los nuevos roles que debe asumir hoy en día la defensa y la acusación. Es decir, estamos pasando de ver, de observar a un fiscal penal tradicional o de oficina para convertirlo en este nuevo proceso en un fiscal operativo, en un fiscal investigador. Pero también el abogado litigante tradicional que conocemos va a pasar de este rol de ser abogado litigante a ser un abogado investigador. Por lo tanto, uno de los primeros retos durante un proceso investigatorio, en la etapa inicial, en la etapa preliminar, en la investigación preparatoria, consistirá en establecer si el hecho motivo de la acusación ocurrió o sucedió de la manera como el acusador, es decir, el fiscal, dice que sucedió. Por lo tanto, vemos que la actividad probatoria en este nuevo proceso penal, en los primeros momentos, va a jugar un rol importantísimo. Y es en esta estación de exploración, de indagación, de pesquisa, donde veremos la enorme utilidad que tiene el conocimiento de la criminalística de campo o investigación de la escena, la criminalística de laboratorio con todo su tratamiento, el procesamiento y estudio de las muestras, indicios, vestigios, huellas recogidos de este espacio físico denominado escena, y también la gran contribución que brinda la identificación humana, la identificación de personas vivas, así como de cadáveres. Por lo tanto, hoy en día vivimos la etapa científica de la investigación criminal, de la investigación criminalística, en donde personal especializado, abogados especializados, fiscales especializados, deben buscar la verdad a través de la aplicación del método científico de investigación criminal, llamada también en otros países metodología de investigación científica, o recientemente conocido en nuestro país el plan de investigación. Criminalística
va a ayudarnos, como veremos, a reconstruir un hecho criminal a partir de la colección, del recojo de escasos indicios, para algunos aparentemente inservibles, irrelevantes, para armar un caso ayudado de la balística, de la grafotecnia, de la medicina legal, de la toxicología forense, de todas las ciencias en general, para a partir de ahí, luego de un estudio de laboratorio, obtener evidencias, obtener certeza y seguridad sobre las características de una determinada muestra o indicio, para luego contribuir en la administración de justicia propiamente y en un proceso penal de manera específica, suministrando pruebas que permitan esclarecer un determinado hecho criminoso. Hace algún tiempo Enrico Ferri nos decía: la criminalidad persigue a la sociedad como la sombra al hombre. Hoy en día sabemos que la criminalidad, el mundo delictual parece no tener límites. Vivimos un incremento casi logarítmico de las tasas de criminalidad, de inseguridad, que vienen mellando la seguridad de nuestro país. En este escenario preocupante, como veremos, criminalística se constituirá en el valioso faro que debe iluminar la labor del investigador, fiscal, policial, del abogado investigador, para resolver casos concretos. Criminalística también será una guía práctica y metodológica que debe de guiar la labor forense nacional. Por ello, nosotros no compartimos respetuosamente la postura de algunos académicos que consideran a criminalística como la ciencia auxiliar del derecho penal. Consideramos más bien que criminalística hoy en día, por su gran aporte al proceso investigatorio, a un proceso penal, se constituye pues en la piedra angular de la investigación científica del delito. Por lo tanto, criminalística no es más la cenicienta de las ciencias forenses, sino será una poderosa arma que permitirá la reconstrucción de los hechos y la probanza de un determinado evento criminal. No podemos iniciar nuestra ponencia si no ubicamos el trabajo de investigación criminalística dentro de la metodología de investigación criminal. Tampoco podríamos iniciar nuestra sesión de hoy si es que no tenemos una idea cabal, fija, integral, clara de lo que significa investigar. Y diremos, recordando algunos maestros de países que constituyen referentes en este tema, como por ejemplo el profesor López Calvo de Colombia, quien explica que investigar constituye un conjunto de conocimientos interdisciplinario integrados para llegar al esclarecimiento de la verdad. Conocimientos multidisciplinarios, remarcamos con negrita, con mayúscula, porque hoy en día, doctores, alumnos, es imposible avanzar en un proceso investigatorio si los pesquisas, si los fiscales, si los abogados no tienen una idea holística, una percepción integral de lo que significa investigar. Hoy en día, principalmente en delitos violentos,
específicamente en delitos contra la vida, que es donde más problemas tenemos, donde más omisiones se producen, como veremos. Es necesario que quien hace la persecución, quien hace las tareas de investigación y de pesquisa, conozca el aporte de la investigación criminalística en todas sus formas, en todas sus disciplinas, conozca el gran aporte de la medicina legal en las áreas específicas de tanatología forense, de lesionología, que conozca de fenómenos cadavéricos, etc. Eso es muy importante para poder tener elementos objetivos e incuestionables cuando se maneja un caso determinado. ¿Qué nos dice sobre el concepto de investigación el profesor René González de México? Para los mexicanos, investigación criminal constituye un instrumento técnico con el cual el investigador puede perseguir y descubrir hechos con eficacia y conforme a ley. Hoy en día, como sabemos, vivimos la época científica de la investigación criminal, de la investigación delictual. Hoy en día debemos apuntar a que todo aquel que comete un hecho criminal debe merecer la sanción que merece, debe ser castigado penalmente, pero, como dice el indicado profesor, con todas las garantías que nos da la ley, dentro del marco constitucional, respetándose sus derechos, sin saltar garrochas, sin tomar atajos, por más criminal que sea. Nosotros compartimos plenamente la postura de los mexicanos en este aspecto. Pero ¿qué cosa es investigación criminal para los alemanes? Ellos son mucho más prácticos. Para ellos investigar es como armar, como diseñar un gran rompecabezas donde todos los elementos de este tienen que insertarse correctamente, cada pieza en su lugar, en el lugar que le corresponda, identificándolas correctamente, y si alguna de esas piezas no calza, no anida correctamente, es porque la hipótesis está deficientemente planteada y hay que reformular el caso. Efectivamente, nosotros tenemos que entender que vamos a encontrar la materia prima, que es la información, a través de una serie de técnicas, como veremos más adelante, de manera diseminada. Encontraremos trozos o pedazos de evidencia según corresponda a cada caso, y tendremos que armar ese gran rompecabezas, entendiéndose de que si alguna hipótesis que se plantea o se postula no es validada, no es demostrada correctamente, entonces procederemos a descartar y a diseñar otras. Pero ¿qué nos dice la literatura peruana sobre lo que debemos entender por investigación? Y los manuales de nuestra Policía Nacional del Perú indican al respecto que investigar constituye un proceso metodológico, es decir, que tiene un método, un camino a seguir, existe un procedimiento. La investigación del delito, por lo tanto, estimadas alumnas y alumnos, no es un acto profano, no constituye una actividad empírica. Investigar no es acumular documentos o papeles, sino es un proceso que tiene un camino, que tiene estaciones, que tiene técnicas, como estudiaremos subsecuentemente. Pero también la investigación criminal es un proceso continuo, es decir, a partir del conocimiento de la noticia criminal,
los primeros momentos especialmente, las primeras 48 horas serán fundamentales para poder obtener los denominados elementos de convicción que nos llevarán indefectiblemente a la reconstrucción de un caso. La investigación, por lo tanto, no debe detenerse, no debe haber día ni hora inhábil para poder pesquisar o investigar. Y si esto sucede, si la investigación se detiene por descansos, por recreos, por francos, entonces la pesquisa corre el riesgo de que fracase. La investigación podría quedar herida de muerte. Otra característica de la investigación criminal en el Perú es que es un proceso organizado. Y por esto entendemos de que todos los equipos a cargo de perseguir el delito de la Fiscalía y de la Policía Nacional, ya en el marco del nuevo Código Procesal Penal, deben observar y sujetarse a esta exigencia. Organización amerita una distinción de roles. El Ministerio Público, como el gran gerente de la investigación, controlando los plazos, dirigiendo y conduciendo la pesquisa desde el punto de vista jurídico, tal como lo declara el título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, y la Policía Nacional investigando materialmente el delito, y dentro de los equipos de investigadores policiales deberá explotarse, deberá capitalizarse la gran experiencia que cada uno de los componentes de los departamentos operativos de las unidades especiales de la Policía Nacional, llámese Dirección de Investigación Criminal o los órganos que pertenecen a este sistema nacional, como las divisiones de investigación criminal, llamadas también DIVINCRIS, o las secciones de investigación criminal, las áreas que investigan en las comisarías, deben sujetarse. Por lo tanto, debemos tener en cuenta las destrezas y las capacidades que tiene cada pesquisa en el manejo y tratamiento de la escena del crimen, analizando, recopilando información, realizando una lectura correcta, pero también otros operadores que seguramente tienen experiencia en el manejo de informantes o en el manejo de fuentes humanas, como le llaman los colombianos, policías que conocen de técnicas de entrevista, otros realizando registros individuales, registros domiciliarios, registros vehiculares, aquellos que realizan seguimientos, vigilancias, tan importante y necesario cuando se realizan investigaciones a personas integrantes de bandas o criminalidad organizada. En fin, todo ello dentro de una lógica de organización sin, reitero, colisiones innecesarias. La investigación del delito, amigos y amigas, es una actividad altamente especializada para abogados especializados, para fiscales y policías especializados. Por lo tanto, deben estar en condiciones estos grupos operativos, estos actores del nuevo proceso penal, de conocer en medicina legal aspectos básicos que nos ayudarán en la investigación, por ejemplo, de muertes sospechosas, que es un tema de coyuntura, cuándo estamos frente a un suicidio y cuándo estamos frente a un homicidio, para lo cual tendremos que conocer las fases de los fenómenos cadavéricos, tendremos que conocer las características que presentan los escenarios delictuales o de hallazgo de cadáveres para cada uno de estos supuestos,
Además, tendremos que manejar aspectos básicos de asfixias mecánicas para identificar cuándo estamos frente a casos de ahorcamiento o de estrangulamiento. Habrá que conocer qué significan las concausas preexistentes o sobrevinientes. En balística forense tendremos que manejar trayectorias para reconstruir la posición víctima-victimario, para conocer y establecer objetiva e incuestionablemente si un disparo fue de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de adelante para atrás o de atrás hacia adelante. La distancia, si fue corta, larga, a cañón aplicado o contacto, todos estos elementos permitirán tener la materia prima, ese insumo fundamental que es la información para poder reconstruir un determinado acto criminal. La actividad de investigación requiere mucho análisis, mucha capacidad de discernimiento para distinguir los elementos que me servirán para construir mi hipótesis de trabajo. Posteriormente, la teoría del caso que manejará el representante del Ministerio Público, ese análisis que debe de distinguir los indicios útiles de los que no lo son, la capacidad de análisis que me debe llevar a hacer inferencias que tienen que ver con hechos netamente objetivos, ya que en la escena, como veremos, encontraremos contraindicios o actividades de elementos dedicados al crimen que con gran lucidez pretenden modificar este espacio donde encontraremos la mayor cantidad de indicios, y para eso se requiere de mucha capacidad deductiva, inductiva, para llegar a un buen puerto, y también el pesquisa policial y fiscal y el abogado investigador también, que duda cabe, deben de tener en cuenta que una buena labor de investigación es aquella que está en condiciones de demostrar y explicar la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos con información incuestionable proporcionada por los peritajes o exámenes especializados del laboratorio de criminalística. Bien, algunas cualidades del investigador, diremos al respecto. Es muy importante la capacidad de observación. Dicen el refrán, el adagio forense: todos pueden mirar, pero muy pocos pueden observar. El hallazgo de la ubicación de un vello púbico, del hallazgo de un botón, de un arete, de una gota de sangre, se han esclarecido muchísimos casos importantes de delitos contra la vida, delitos violentos. Por eso consideramos que esta característica debe ser potenciada por los actores y operadores, de tal forma que cuando se estudie la escena en el mismo lugar del hecho o a través de fotografías, de dictámenes periciales, estemos atentos a la existencia de cualquier elemento extraño o alguna fuente de prueba que puede ser contributiva al esclarecimiento de un delito determinado. El investigador debe tener mucha suspicacia. Hoy en día, según nuestros psicólogos forenses, vivimos una proliferación muy preocupante de personas que cometen delitos y que presentan trastornos de personalidad antisocial, más conocidos como psicópatas, que, como verán en los módulos sucesivos,
estos personajes que presentan un coeficiente intelectual medio alto y al tener una gran lucidez, esta característica les permite armar coartadas casi incuestionables. Por eso que al margen del perfil, de las características de este tipo de personajes, que son los que más problemas ocasionan a los policías y fiscales por la capacidad de mimetizarse en el tejido social, ya que son agradables, son personas simpáticas, pero que poseen una refinada crueldad, debemos de estar siempre dándole una mirada especial, poniéndolos bajo la lupa para poder obtener esa evidencia necesaria para incriminarlos cuando participen en un determinado hecho. Nuestra capacidad de memoria es muy importante para poder captar aspectos básicos, elementos y medios o fuentes de prueba que podamos recoger de las primeras horas, de los primeros momentos del trabajo del escenario criminal, para luego contrastarlas con las personas sujetas a investigación, con personas sospechosas, para poder valorar la credibilidad de su testimonio en función a los hallazgos objetivos y materiales de la escena. La otra cualidad es la paciencia. Hay casos en donde se pueden resolver en las primeras 48 horas, mientras que tenemos casos que su esclarecimiento demora mucho más. Por eso el investigador debe ser perseverante, debe ser constante y debe de practicar este hábito y esta cualidad de la paciencia. El interés. Los casos se resuelven, doctores, sí y solo sí, cuando el investigador o la investigadora tienen el deseo, tienen el afán, tienen el compromiso de resolver un caso. Solo si usted está sumergida en su trabajo, solo si usted está imbuida y tiene ese resorte de la motivación, logrará llegar a un resultado favorable. De lo contrario, los operadores esgrimirán una serie de excusas y el caso saldrá con un resultado negativo. El proceso de investigación requiere una dinámica muy especial. No se puede investigar un delito, particularmente los hechos violentos, desde la comodidad de un escritorio o de una oficina. Requiere que el abogado investigador, que el fiscal investigador, que el policía investigador, que duda cabe, salga al campo, vaya a la escena de los hechos, vaya al lugar del hecho, participe de la necropsia en casos de muertes violentas, de muertes sospechosas, realice sus entrevistas, contraste con la información que tiene la fiscalía, realizar una denodada y rigurosa actividad de campo. Es lo que se entiende por actividad dinámica. Y todo ello dentro del marco de la ética, dentro del marco de la ley. Todas las policías del mundo tienen su proceso, su metodología de investigación criminal. Scotland Yard, el FBI, la Sûreté de Francia, tienen esquemas metodológicos generales que marcan los pasos, las estaciones genéricas que debe de seguir todo proceso investigatorio. Nuestra policía peruana, dentro de sus manuales de investigación criminal, también se sujeta a este esquema metodológico general que tiene 4 fases. La primera de ellas, denominada la fase preliminar, que a su vez tiene 3 momentos importantes. El primero de ellos, que lo constituye el conocimiento del hecho
o el conocimiento de la noticia criminal. El segundo momento, que está dado por la comprobación